En los últimos meses nos enteramos de un proyecto de acuerdo entre Argentina y China para aumentar la producción de carne porcina en nuestro país, a partir del cual nuestro país produciría 9 millones de toneladas anuales de carne de cerdo, multiplicando por 14 lo que produce actualmente. ¿Pero qué implican estas prácticas de criadero a gran escala? ¿Es este modelo agroindustrial dominante el único posible? ¿Cuál es el rol del feminismo y las juventudes en la protección del medio ambiente y en la lucha de formas más sustentables de producción? Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar de esto y mucho más. Argentina se caracteriza hace incontables años en ser un país agroexportador, además de explotar otros recursos naturales como se hace con la minería. Ahora, además de ser el granero del mundo, ¿podríamos llegar a ser el criadero de chanchos de China? ¿Cómo es esto? Existe un proyecto de acuerdo entre Argentina y China para que se produzcan acá 9 millones de toneladas anuales de cerdo y abastecer el mercado chino. ¿Por qué China estaría interesada en comer chanchos argentinos? Bueno, hace 2 años China sufrió un fuerte brote de peste porcina africana. Este virus, que es altamente contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. En ese momento, para evitar su propagación en el país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos, lo que disminuyó la producción entre un 20 y 50%. Entonces China debía controlar la enfermedad, pero también asegurar la producción porcina para consumo de su población. Entonces, para alcanzar sus objetivos, el gobierno de ese país autorizó a muchas de sus empresas a invertir en otros territorios y aumentar las importaciones de carne de cerdo. Y ahí entramos nosotros. El 6 de julio pasado, la Cancillería Argentina difundió la comunicación entre el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Yan, donde se anuncia una asociación estratégica entre ambos países, referida a la producción de carne porcina, y se anuncia una inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas para producir las 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años. Hasta ahí podemos verlo como brotes verdes desde el extranjero, inversiones, reactivación económica, pero ¿qué se esconde atrás? Bueno, para que se produzca esa cantidad de carne deben instalarse criaderos a gran escala, o sea, criaderos industriales. En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una gran cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Una vez que un microorganismo muta, se fortalece y puede provocar nuevas infecciones con daños incalculables. Esto puede causar diferentes enfermedades, como lo ocurrido en China con la peste porcina africana, y llegar a lo que estamos viviendo hoy, una pandemia. Detrás de este modelo de producción que beneficia a pocos y perjudica a muchos, se encuentran los grandes empresarios agrícolas. En mayo de este año se realizó una charla en la Universidad Católica Argentina en la que se abordó el tema del campo y las posibilidades económicas post-pandemia. Allí participaron los empresarios Gustavo Groco Patel, que es más conocido como el rey de la soja, el empresario Hugo Sigman, que también, aparte de dedicarse al rubro farmacéutico, también se dedica a los negocios agrícolas, el economista Carlos Melconian, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José de Mendiguren, y la tan recordada expresidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini. En este encuentro virtual, los empresarios se refirieron al mercado que se abría con la reducción de carne porcina en China y la gran posibilidad económica que se abre ante la decisión de China de externalizar la producción. Como afirma la socióloga y activista Maristela Esbampa, lo que en realidad se están externalizando son los riesgos. Este encuentro virtual fue una clara señal de apoyo a este proyecto de acuerdo entre China y Argentina por esta gran chanchería que quieren hacer acá. A esto se le suma que en nuestro país hace varios años que se utilizan transgénicos, más precisamente desde el año 96 en que se aprobó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica con uso de glifosato. Desde los 90, las hectáreas destinadas a cultivos como la soja, maíz y algodón modificados genéticamente no han cesado de crecer, lo que nos posiciona como el tercer país del mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil, con más superficie ocupada por organismos modificados genéticamente. En 2017, solamente nuestro país concentró el 13% de la superficie mundial destinada al cultivo de transgénicos, que equivale a 24 millones de hectáreas.
La soja, por ejemplo, hoy ocupa el 60% de la tierra cultivada del país, que empuja el desmonte en las provincias del norte, volviéndonos uno de los 10 países con más deforestación del mundo y que luego es exportada a países como China. ¿Para qué? Para alimentar animales como los cerdos. Y ahí entra en relación el proyecto de instalación de estas mega granjas de chanchos. Estas granjas impulsarían una mayor demanda de soja, exacerbando un modelo agroindustrial con elevadas consecuencias sociosanitarias y ambientales. En este sentido, también presenciamos la pérdida de diversidad de cultivares. La soja ha producido el avance de la frontera agrícola sobre los bosques nativos, la deforestación y la afectación de diversos sectores. Según Greenpeace, en los primeros 10 años de la introducción de la soja transgénica, en el sector lácteo desaparecieron casi el 30% de los tambos y el consumo promedio de leche bajó también de 230 a 180 litros. Además, el cultivo de arroz se redujo en más del 44%, el de maíz un 26%, el de girasol un 34% y 12 veces la producción de algodón. Esta falta de variedad de cultivos y la no rotación de los mismos va quitándole nutrientes al suelo, haciéndolo a largo plazo inutilizable para cultivar. A esto le podemos sumar la contaminación del suelo por el uso de los transgénicos. Este tipo de cultivo, por ejemplo la soja, demanda alrededor del 46% del total de pesticidas utilizados por los agricultores. Estos agrotóxicos y pesticidas afectan al suelo, pero también a las poblaciones. Este es el caso del barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, donde vivían 5.000 personas y 200 padecían cáncer debido a las fumigaciones ilegales con agrotóxicos que se realizaban en cercanías a las viviendas. A raíz de esta lucha, a fines de 2001 nació la organización Madres de Ituzaingó. ¿Cómo nació? Al descubrir que hijos, vecinas y familiares estaban enfermos. Ahí las madres denunciaron numerosos casos de alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones del riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis. Al igual que las madres de Plaza de Mayo, fueron tratadas de locas. ¿Pero ellas qué consiguieron? Bueno, un gran avance. En 2012, la Cámara Primera del Crimen de Córdoba dictaminó que el uso de agrotóxicos para la fumigación es delito. El caso de barrio Ituzaingó Anexo se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental. Recayó sobre ellos una pena de 3 años de prisión condicional. Y eso no es todo. En 2017, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de prisión condicional al productor agropecuario Francisco Parra y al piloto aéreo Edgardo Pancelo por contaminación ambiental dolosa. Hasta acá vemos, siempre las locas, siempre las madres, siempre las mujeres y las tareas de cuidado. ¿Qué queremos resaltar con esos casos? Bueno, no solo el cuidado del medio ambiente, sino también pensar en otras formas de producción, en otro sistema que no nos enferme, que nos dé soberanía alimentaria, en un país en que el 1% de los propietarios concentran más tierras que el 99% restante, dejando sin acceso a miles de campesinos y comunidades indígenas. Abrazar esta causa desde el feminismo y hacerla propia es urgente, porque las mujeres somos las que estamos más expuestas y más vulnerables ante sequías, inundaciones, enfermedades, ya que, por ejemplo, en los ámbitos rurales, las labores de abastecimiento de los recursos naturales se asignan tradicionalmente a las mujeres, como es la búsqueda de agua en sequía, exponiéndonos a enfermedades. A eso le sumamos las desigualdades y violencias a las que estamos expuestas y al rol de cuidadoras no solo de las niñas y adultos, sino también de nuestro territorio. Por eso es necesario pensar desde el ecofeminismo, desde el pensar la cultura del cuidado en la que estamos inmersas mujeres y feminidades y que esa es la clave para el modelo de producción realmente sustentable. En palabras de María Estela Svampa, el ecofeminismo y la economía feminista destacan el paralelismo entre la explotación de la mujer y la de la naturaleza a través del trabajo reproductivo invisibilizado y no reconocido. Pero es importante verlo no desde la naturalización de este vínculo entre mujer y naturaleza, sino como una situación dada por la división sexual del trabajo y la separación entre producción y reproducción social. Un ecofeminismo que forme parte del feminismo popular, que interseccione estas opresiones. Por último, pensar, como sostiene Svampa, en el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar en una sociedad ecológica y socialmente sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad. Y para esto, también para hablar de mujeres, pero también de jóvenes que están comprometidas con esta causa que es global y que es feminista, hoy en Modo Glitter vamos a charlar con Mercedes Pombo.
integrante de Jóvenes por el Clima, una organización internacional que reúne a pibes y pibas movilizados por el cambio climático para concientizar y promover el cuidado del medio ambiente. Hola Mercedes, muchas gracias por participar de Modo Liter. Queríamos que nos cuentes cómo se creó Jóvenes por el Clima y cuál es el trabajo que realizan. Jóvenes por el Clima es una organización que nace a principios del año pasado en el marco de las movilizaciones internacionales contra el cambio climático, protagonizadas principalmente por la juventud, y nace concretamente con el fin de organizar la primera movilización contra el cambio climático, y a partir de ahí fue incidiendo en más espacios, entendiendo que la militancia ambiental no es algo que esté exento de la política, porque entendemos que la mayoría de los problemas socioambientales que hoy en día tenemos son producto por acción o por desidia de políticas públicas, y en ese marco también impulsamos proyectos de ley como la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, la Declaración de Emergencia Climática, y ahora estamos laburando en muchas otras. Las causas asociadas al ambientalismo, la ecología, la naturaleza, fueron durante mucho tiempo subestimadas y hasta relacionadas con lo elitista. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿A quiénes beneficia el desinterés en el medio ambiente? Sí, muchas veces se presenta lo ambiental como un lujo y no como un derecho humano, a pesar de estar contemplado como un derecho fundamental en nuestra Constitución. Y esto tiene que ver con que muchas veces se milita lo ambiental dejando de lado lo social, y muchas veces también se milita lo social dejando de lado lo ambiental. Cuando en los hechos, a pesar de ser una cuestión transversal a toda la población, es un factor también que profundiza todas las desigualdades sociales preexistentes y que por ende impacta con más fuerza sobre los sectores más vulnerables, porque quienes son desplazados hacia zonas cercanas a rellenos sanitarios, hacia áreas inundables, con altos niveles de contaminación en el agua o en el aire, son siempre los sectores populares, y en ese sentido es fundamental entender que lo ambiental, ese factor, es un factor también de injusticia social. Y esto no es culpa de la militancia, existen una multiplicidad de colectivos que militan en el ambientalismo, levantando también la bandera de la justicia social, como cartoneros y cartoneras, como pueblos originarios, como trabajadores y trabajadoras de la tierra, de la agricultura familiar, pero se invisibilizan muchas veces estas expresiones mientras se potencian las referencias neurocéntricas, porque también la categoría que encasilla al ambiental como una cuestión que se relaciona con un lujo y no como un derecho, es funcional a los intereses minoritarios que lucran a partir del avance sobre la naturaleza, que muchas veces es frenado por las movilizaciones populares o por una masa crítica, como en el caso de Mendoza, en la que la movilización en calle pudo frenar al lobby minero, y entonces en ese sentido que el movimiento ambiental sea un movimiento masivo que también tenga en cuenta el aspecto social es sumamente peligroso. Tenemos ejemplos de activistas, mujeres y feminidades luchando por el medio ambiente, la defensa del territorio, el mejoramiento de la calidad de vida y formas de producción diferentes a las capitalistas, como lo fue Berta Cáceres en Honduras, pero también como lo son las madres de Ituzaingó en Córdoba, que luchan contra las fumigaciones ilegales. ¿Cómo se relaciona el rol de cuidado de las mujeres y el cuidado del medio ambiente? Bueno, no es casualidad que muchas veces sean las mujeres quienes encabezan las luchas socioambientales. Esto tiene que ver, por un lado, con que ante las problemáticas socioambientales y ante las consecuencias de la crisis climática, aumentan las tareas de cuidado que siguen estando mayoritariamente en manos de mujeres, y también tiene que ver con que, siendo la problemática ambiental una problemática que profundiza todas las desigualdades preexistentes, también profundiza la desigualdad entre varones y mujeres, y en ese sentido la desigualdad de género es un factor que también es interseccional a la lucha climática y ambiental. Entendiendo que las mujeres y diversidades somos las que más sufrimos los efectos de inundaciones, contaminación, explotación del suelo, sequías, ¿cómo debemos pensar el feminismo desde una perspectiva ecofeminista? Y en este sentido el problema es mucho más amplio y sistémico, y tiene que ver con la cosmovisión que existe hoy en día en torno a nuestro modelo socioproductivo, que pone en centro al lucro y no a la vida, y que también se relaciona con una doble subordinación de el hombre sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer, y en ese sentido
esta deconstrucción y modificar este modelo y este panorama y este sentido común, es una batalla que se tiene que dar de manera conjunta. En el último tiempo nos enteramos de un proyecto de acuerdo entre Argentina y China para aumentar la producción de carne porcina en nuestro país. ¿De qué se trata este proyecto y qué consecuencias podría traer en el medio ambiente, la salud y la economía? Es particularmente difícil hablar del contenido del acuerdo porque hubo muy poca información y mucha incertidumbre al respecto. En un principio, Cancillería había anunciado que se trataba de un acuerdo para producir 900.000 toneladas de carne porcina en Argentina, lo cual equivale a 100 millones de cerdos, más del doble de la población argentina. Después ese número se cambió a 90.000 toneladas y hace poco Cancillería anunció que se postergaba el acuerdo para incorporar un capítulo ambiental, lo cual implica que no era un aspecto que se había considerado desde un principio. Y tenemos el ejemplo de España, que hizo un acuerdo bastante similar con China para la producción porcina, y hoy en día tiene muchísimos problemas de contaminación en el agua por esta industria. Tampoco se sabe si esto se distribuiría en pequeños y medianos productores o en megafactorías, grandes granjas para la producción de cerdos, lo cual implica más concentración de la riqueza y menos mano de obra, por lo cual uno de los principales reclamos es que justamente haya más información al respecto. Esto sin mencionar el aspecto ético de trasfondo. Así pasaba por Modo Glitter Mercedes Pombo, integrante de Jóvenes por el Clima, organización internacional que reúne a pibes y pibas movilizados por el cambio climático para concientizar y promover el cuidado del medio ambiente.